Buenos días. En Campo de Caso, siendo las 13:15 horas del sábado 31 de agosto de 2024, reunido el jurado del sexto concurso de cocina casina de platos elaborados con queso casín con denominación de origen en sus modalidades de aficionados y profesionales, celebrado con motivo del 34 certamen del queso casín, octavo con denominación de origen protegida, compuesto por Alberto Prado en representación del Círculo Gastronómico de los Quesos Asturianos, José Luis Corripio en representación del Círculo Gastronómico de los Quesos Asturianos y Rosita Muñiz de Orlé, elaboradora doméstico de queso casino, actuando el segundo como secretario del jurado. Y una vez realizadas las degustaciones de los 7 platos presentados al concurso en la modalidad de aficionados y 2 en la modalidad de profesionales, y habiéndose valorado, ponderado cada uno de ellas entre 0 y 10 puntos los parámetros de presentación 0 a 3, degustación 0 a 5, originalidad 0 a 1 y otros a considerar por el jurado de 0 a 1, acuerdan por unanimidad que los 3 primeros clasificados en la modalidad de aficionados han sido: tercero, la elaboración bocados de queso casín con cerezas y rebozado de coco, presentado por Carmen María Álvarez Suárez de Campo de Caso. Recibe diploma del Ayuntamiento y mandil conmemorativo del certamen. Entrega a José Antonio Cueva, concejal de Piloña. La cesta típica de productos. Emilia Calvo, concejal de Foro del Ayuntamiento de Caso. El segundo clasificado, Casodielles, de Belén Galayo Colla, de Orlé. Recibe el diploma del Ayuntamiento Mandil de manos de Roberto Márquez, alcalde de Langreo, y la cesta de Ricardo Fernández, diputado regional del PSOE. Primera clasificada y por tanto ganadora de la sexta edición en la modalidad de aficionados, la elaboración canutillos de queso de crema casín, Laura Díaz González del Tozu.
Entrega el mandil en la cesta, diploma y cesta, David Villar, director general de Medio Rural. El diploma y cuadro del Círculo Gastronómico, Secundino Palacios, del Círculo Gastronómico, en representación del Círculo Gastronómico. Y el vale de 100 euros, era Natalí, pero bueno. Bueno, en la modalidad de profesionales, que como he dicho anteriormente, solo se ha habido 2 elaboraciones. La segunda clasificada ha sido la elaboración Palmeras de hojaldre con queso casín, Hotel Rural, El Secreto de Julio de Río Seco. Entrega diploma y mandil, Juan Lozano, concejal de Izquierda Unida de Caso, y la cesta de productos, Esther Freire, diputada regional del PSOE.